Hace 800 años una nueva orden religiosa, con un mensaje innovador, aterrizó en España. Bajo el nombre de franciscanismo y con austeros hábitos pardos, trajo hasta la península rituales que durante mucho tiempo han permanecido ocultos tras los muros de los conventos. La desamortización y la falta de vocaciones han estado a punto de condenar al olvido a tradiciones centenarias que la Cofradía de la Cruz Desnuda de Valladolid ha logrado recuperar. A través de las imágenes, de las obras de teatro sagrado, pero no deja de ser una representación, llegar al pueblo, que el pueblo pudiera entender esos momentos. Y que incluso cenizas de hermanas fallecidas hace siglos pues también yacen de su propio claustro y van haciendo pues la procesión claustral, igual que la procesión, vamos a llamarlo así, general que hay en la calle desde la catedral. Históricamente, ya hace siglos, el obispo de Maximianópolis, en Valladolid, concede a la Orden Tercera distintos privilegios e indulgencias por portar y venerar los atributos de la Pasión. Después de esa representación había un momento de oración y hasta un momento de disciplina. La Semana Santa, tal y como la conocemos, nació para acercar el mensaje litúrgico a un pueblo iletrado. Las procesiones eran la materialización de la palabra sagrada. Casi 4 siglos después, son las cofradías las que continúan con esa misión. En León, varias de ellas lo hacen a través de reliquias relacionadas con la pasión, muerte y resurrección de Jesús el Nazareno. Esto es una custodia donde se encuentra aquí en el interior la reliquia de la Santa Cruz. Tenemos la suerte de tener en nuestras manos un trozo del Santo Sepulcro de Jerusalén donde Jesús resucitó. Se trata de un trozo de tela que tocó el brazo de nuestra protectora Santa Marta, que está enterrada en la cripta de la iglesia de Santa Marta en Tarascón. Nos ayuda a acercarnos a ese misterio, ver el tamaño de las espinas, pensar que han atravesado la cabeza de Cristo, las sienes de Cristo. Es la única manera de demostrar que una reliquia es auténtica. Hay muchísimas reliquias que han perdido este documento. Aunque parezca lejano, hubo un tiempo en el que los conventos, monasterios y órdenes religiosas acapararon buena parte del protagonismo en la historia. Era el tiempo en el que la salvación del alma estaba vinculada a la oración, y ningún sitio mejor que una clausura para conseguir ese pasaporte al paraíso. Valladolid fue uno de los grandes centros religiosos de la península. Su privilegiada posición y la presencia de la corte y los centros de toma del poder atrajeron a innumerables órdenes hasta las orillas del Pisuerga, lugar donde se levantaron decenas de conventos cuyos muros conservaron durante cientos de años tradiciones y rituales ajenos al mundo de la calle. Pero los tiempos cambian y las creencias también. Primero la desamortización y después una crisis vocacional echaron el cierre a gran parte de aquellos históricos conventos. La gran manzana levítica de la ciudad se sumió en el silencio. San Agustín, San Quirce, las Catalinas, conventos que pasaron al recuerdo y con su desaparición también desaparecieron para siempre sus rituales más íntimos. En ese corazón de reflexión y oración aún sobrevive un convento. Bajo el nombre de Santa Isabel de Hungría, algo más de una decena de hermanas franciscanas continúan perpetuando tradiciones que llegaron hasta ese mismo lugar hace más de 500 años, momento en el que una noble decidió levantar aquí su casa de oración. Miguel, ¿dónde hunde sus raíces este convento? Pues sus raíces vienen del siglo XV, nada más y nada menos, del 1462, según la historia de Valladolid de Manuel Canesi.
En este caso, ¿quién promueve todo esto? Beatriz y Juana de Hermosilla son las fundadoras del convento, que primero se funda como un beaterio. Su propio nombre lo indica, unas beatas que viven en comunidad dentro de un monasterio. Supongo que tendrían que tener algún permiso papal, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, primero para vivir en comunidad y luego se les van concediendo distintos privilegios para poder seguir los distintos votos que seguía el beaterio. Un beaterio de franciscanas de la Orden Tercera. Se sigue la regla como terciarias franciscanas. No en vano, un poco más adelante, en 1484, el Papa Inocencio VIII les concede la autorización para vivir en comunidad en un monasterio, siguiendo la regla de la Orden Tercera. La regla de los hermanos que hacen penitencia, pues desde que la instituyó San Francisco en 1221, los votos son los mismos: pobreza, castidad y obediencia. Son beatas, lo dice la palabra, pues que viven en comunidad. Se inicia en 1462, el claustro en 1495 y luego la iglesia se erige en 1506, aunque sí es verdad que no estaba completa, luego se tardó unos años más. Lo que está claro es que realizaron aquí una gran inversión. El convento como tal tuvo distintos patronos y la iglesia que se erige en 1506 lo encarga Isabel de Solórzano, que era la abadesa en aquel momento, que estuvo casada anteriormente con Diego de la Muela, que era contador de los Reyes Católicos. Ella patrocina de alguna forma la construcción y erección de la iglesia en 1506 y contrata a Bartolomé de Solórzano, maestro de cantería y arquitecto palentino, afincado en Valladolid. Evidentemente hay grandes obras, aparte del excepcional retablo y ensambladores Juan Inverto. Hay obras únicas, especialmente de Juan de Juni. Tenemos dos San Francisco de Asís, uno en la capilla de San Francisco y otro en el retablo que tenemos detrás en la iglesia. Y 500 años después de esa fundación, ¿cómo es ahora la comunidad aquí? En la comunidad ahora sigue la regla de la Orden Segunda, son clarisas franciscanas desde el 1933. Pero la regla de la familia franciscana no es otra que vivir el Evangelio a la manera de Francisco de Asís. Entonces, bueno, pues tienen mínimas modificaciones, pero bueno, ahora son clarisas de la Segunda Orden. El franciscanismo hunde sus raíces en el siglo XIII, más de 250 años antes de que Bartolomé de Solórzano levantara este lugar. Para aquel entonces, Valladolid ya era ciudad de tradición franciscana. El convento de San Francisco en la actual Plaza Mayor y el convento de Santa Clara extramuros evidenciaban esa presencia. Pero ¿por qué tuvo tanto auge esta austera orden? ¿Cómo se estructuraba? ¿Qué valores propugnaba? Miguel, ¿el franciscanismo dónde tiene su origen? Como su propio nombre indica, en San Francisco de Asís, que es quien funda la orden y quien comienza a reunirse con los hermanos pues a inicios del siglo XIII. Comienza a juntarse con distintos hermanos y se funda la orden primera, que es la de los frailes, la que conocemos hoy como la orden de los frailes. Luego la orden segunda, que la funda Santa Clara de Asís, que es la de las monjas. Y luego posteriormente de los hermanos que hacen penitencia, de los terciarios, que somos los seglares, de los que viven en sus casas, decía la regla antigua, y de los que hacemos vida normal, casados. ¿Cuáles serían los pilares que propugnaba San Francisco? Pues evidentemente pues, la humildad, la penitencia y la fraternidad. La fraternidad es el gran aporte del franciscanismo a la Iglesia. Francisco en su propio testamento dijo una frase que es: el Señor me dio hermanos. Realmente es ver a los hermanos como don de Dios y ver a todas las criaturas, incluidas los animales, las plantas, todo como un don de Dios y que todo viene del Altísimo. ¿Dónde nace el franciscanismo? ¿Cómo es esta extensión? Inicialmente, pues bueno, nace en Asís, en Italia, pero enseguida se expande. La expansión en aquellos siglos de las órdenes mendicantes. Mendigar para poder subsistir, pero realmente es pedir, vivir de las limosnas. Tanto franciscanos como dominicos, que siempre han ido un poco de la mano, es automática y por toda Europa, y luego por el resto del continente. ¿Se sabe por qué el franciscanismo consiguió tal expansión? Bueno, el mensaje al final es un mensaje innovador dentro de la Iglesia. Cuando le habla el Cristo San Damián a Francisco de Asís y le dice: Francisco, repara mi iglesia que está en ruina, el mensaje es el que trastocó todo en el medievo y empezó a ganar de alguna forma adeptos y hermanos dentro de la orden.
¿Se sabe cuándo llega a Valladolid? Anterior a 1250, en el paraje de Río Olmos, se funda el primer asentamiento franciscano en Valladolid. Fray Gil, uno de los seguidores que estuvo con Francisco de Asís, se supone que pudiera fundar el convento de Valladolid. Luego, posteriormente, se funda el convento de San Francisco, pues también en el siglo XIII. Luego, posteriormente, pues distintas fundaciones, especialmente de la Segunda Orden. También antiquísimo, se supone que el convento de Santa Clara fue fundado en vida de Santa Clara. Por ello data realmente del siglo XIII. Luego, pues distintos conventos que existen incluso a día de hoy, por supuesto en el que estamos, el convento de Santa Isabel de Hungría, el convento de las Concepcionistas, también las Descalzas Reales, nuestras hermanas, donde ahí tenemos también la Santa Cruz. Por Tierra de Campos tuvo una gran presencia y que realmente todavía conservamos algún vestigio. 8 siglos después, en la capital, ¿cómo están representadas esas órdenes? Estamos representadas toda la familia franciscana al completo, desde la primera orden, que está en sus distintas ramas, los conventuales, los capuchinos y los menores, que son los herederos de los observantes del convento de San Francisco de la Plaza Mayor de Valladolid. Y luego en la segunda orden pues hay distintas comunidades franciscanas, como las propias clarisas de este monasterio y otros muchos, porque realmente hay muchísimas fraternidades franciscanas. La tercera orden, evidentemente, estamos también en Valladolid, estamos ahí en la iglesia de San Antonio, y la cofradía, evidentemente. Siempre allí donde esté la primera orden se asienta la tercera, y en muchas ocasiones también se fundan pues distintos asentamientos, incluso como el convento de San Diego, donde estuvo también la tercera orden, donde estuvimos durante siglos. El monasterio de Santa Isabel mantiene intacta toda su esencia primitiva, la de las clausuras que estaban dedicadas a la oración. Celosías y rejas recuerdan un tiempo en el que la comunidad de Isabelas vivía retirada del mundo exterior, pero estaba regida por el calendario litúrgico, que encontraba en la Semana Santa uno de sus momentos más intensos. Michel, ¿el franciscanismo y la Semana Santa guardan relación? Hombre, sí, además se puede decir que lo que conocemos como la Semana Santa actual se debe en gran parte al movimiento franciscano. Sobre todo a raíz del siglo XV empezaron a tener una gran devoción por todos los instrumentos de la pasión, por todos los momentos, es decir, querían vivir como Cristo y alentaban al pueblo a que hiciesen lo mismo. Son desde el principio muy devotos a la pasión, el franciscanismo desde siempre, sí. A la cruz principalmente. ¿Existían rituales? Sí, hombre, por supuesto. Alrededor de los franciscanos siempre aparecieron las cofradías de la Veracruz. Prácticamente en el 90% de los casos son cofradías de la Veracruz las que aparecen alrededor de los franciscanos, a excepción, por ejemplo, en Palencia, que fueron dominicos. Por eso la Veracruz tiene esa vocación, lógicamente, a la cruz y ese sentido también franciscano. ¿Y las procesiones también guardan relación con ellos? Sí, totalmente. Es decir, al principio se solían hacer, según los estudios que hay de diferentes profesores, alrededor de los claustros. Esas primeras procesiones, ya con cofradías fundadas, solían llevar una simple cruz y hacían alrededor del claustro las procesiones penitenciales. Sobre todo estaban orientadas a hacer la disciplina, a hacer penitencia, conformar el cuerpo para tener el alma limpio y estar pues bien con Dios. ¿Y actualmente el franciscanismo cómo se relaciona con la Semana Santa? La espiritualidad sigue igual. Siguen habiendo cofradías que tienen un origen franciscano y que siguen manteniendo esas devociones. En el caso nuestro, la Venerable Tercera, la cofradía de los franciscanos, la Cruz Desnuda que conocemos en Valladolid, pero también tenemos a la Veracruz. Incluso podemos decir que hasta la Cofradía Penitencial de la Pasión tenía una importante relación con el convento de San Francisco, con el mundo franciscano. Se mantienen todavía rituales que eran universales en toda la orden, es decir, el rezo de la corona franciscana o terceros ejercicios, un acto muy especial donde los hermanos lo hacían habitualmente en la Cuaresma, 3 veces a la semana. Se reunían en una capilla y hacían todo lo que era el ejercicio, la representación teatral de la corona franciscana, y después de esa representación había un momento de oración y hasta un momento de disciplina, y siempre acababa el acto con la limosna. Una de las cosas que aportan el franciscanismo es las representaciones teatrales de la pasión, principalmente el descendimiento, siempre alrededor de la cruz de la Virgen María, y lógicamente los franciscanos fueron defensores desde el principio del dogma de la Inmaculada.
Ahora mantenemos algún acto así también teatral, sacro teatral, como puede ser el entierro de Cristo. Y aparte de todos estos actos que son intramuros, por así decirlo, sí tenemos las procesiones, los actos públicos de manifestación de fe. Uno de esos rituales secretos tiene como escenario este espacio, el claustro del convento. Un lugar que durante mucho tiempo estuvo cerrado al pueblo en general, pero que aún así centralizaba toda la vida del monasterio. Un espacio abierto pero silencioso que invitaba a la oración. Un lugar que apenas ha cambiado con el paso del tiempo y que es clave para entender la tradición del santo entierro de Cristo. Michel, ¿qué importancia tiene un claustro para cualquier monasterio? Vamos a ver, el claustro, por así decirlo, la zona común a todas las hermanas, donde se realiza toda la vida cotidiana de las monjas. Es decir, los claustros eran el patio de las monjas, vamos a llamarlo así. Luego tenía una importancia porque siempre alrededor de los claustros solía haber capillas donde las hermanas se retiraban a hacer sus oraciones, sus rezos personales durante toda la jornada. En este caso, en el de Santa Isabel, ¿cumple todas esas condiciones? Sí, correcto. En este caso sí, cumple todas las condiciones. Es muy curioso, por ejemplo, porque este claustro está hecho para ser visto desde dentro, no desde fuera. Estamos observando las diferentes yeserías del convento. Si nos fijamos en las de abajo, están todas trabajadas para adentro, no para afuera. Es decir, de fuera estamos viendo que son todas totalmente llanas y sin trabajar. ¿Qué capillas saldrían de este claustro? Esta es la capilla más importante del claustro y posiblemente la más antigua, que es la capilla de San Francisco. Y luego tenemos una capilla de la Divina Pastora y una del Santo Cristo. Pero luego también había otras capillas en la parte superior donde estaban habitualmente todas las celdas. Y luego tenemos la biblioteca y el coro alto. ¿Era un lugar que distribuía todas las zonas del convento? Todas las zonas del convento, sí. Celdas y capillas. Este claustro es del siglo XVI, está tal y como se diseñó, a excepción de que se cerró la parte de arriba, lógicamente por la intemperie, pero está prácticamente igual que como se construyó en su época. ¿Y en el centro, un árbol? Sí, un árbol. Es curioso porque aquí no preside un ciprés, como es habitual, sino preside un tejo, y un tejo centenario. Y el fruto que da es un fruto conocido como matamulas, fruto venenoso que ahora se está utilizando en la industria farmacéutica para la curación del cáncer. El claustro, además de distribuidor de espacios, ¿jugaba un papel en aquellas procesiones conventuales? Sí, correcto, jugaba y juega. Alrededor del mismo sí que se celebran procesiones. Hay una costumbre, en las procesiones litúrgicas que manda la Iglesia, que son principalmente la de Domingo de Ramos y la del Corpus Christi, se solía hacer alrededor del convento esa procesión que marca la liturgia. En Valladolid, aparte de este convento, hay muchos más conventos, pero Corpus Christi, por ejemplo, montan el día del Corpus Christi, montan altares alrededor de su propio claustro y van haciendo pues la procesión claustral, igual que la procesión, vamos a llamarla así, general que hay en la calle desde la catedral. Y era un espacio que pertenecía a la clausura. A la clausura, sí, correcto, exactamente, sí. Ahora está más liberado, pero siempre ha sido esta parte clausura. Las procesiones de Semana Santa encuentran su origen allá por el siglo XV. Su función era experimentar la pasión de Cristo a través de una escenificación teatral que permitiera explicar de forma sencilla y visual lo que se contaba en las iglesias. ¿Qué mejor manera de hablar de la muerte de Cristo que con una escultura hiperrealista? ¿Cómo nace este lugar? Bueno, este lugar pues, se construye junto con la iglesia, pero luego el promotor, el que la compra, es Francisco de Espinosa, que yace aquí a nuestros pies junto con su esposa, que era Juana de Herrera. Realmente eran personas con una presencia importante en la ciudad, a nivel burguesía y demás. Ellos costean y mejoran la capilla, aunque ya estaba preconstruida con sus rejas y demás. Él mismo, además, acudía aquí a la Eucaristía desde esa ventana. Una capilla rodeada, precisamente también de santos. Realmente esta capilla es sala capitular de las hermanas durante siglos. Aquí es donde se recibían a las nuevas novicias, realizaban incluso sus capítulos y cada hermana pues tenía su sitio en este banco de azulejería debajo del santo correspondiente. Muchos de ellos son franciscanos y otros pues grandes santos de la iglesia. Es decir, que estamos hablando de un sitio vital para el convento. De un sitio importantísimo en la vida monástica del convento y que incluso cenizas de hermanas fallecidas
hace siglos pues también yacen en este altar. Presidida, por supuesto, por San Francisco. Es un San Francisco de Juan de Juni, responde a una iconografía de un Juan de Juni joven, ese giro de la mano sujetando los evangelios y esa perfección de la cara que es impresionante. El yacente. Francisco de Asís está mirando la imagen de la Pasión, la imagen del entierro de Cristo, donde está el Santísimo Cristo Yacente, que fue restaurado hace 3 años por la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz Desnuda. Sabemos que es de la escuela de Alonso Berruguete, no conocemos exactamente la autoría, a quién corresponde, pero es un Cristo de una gran antigüedad, anterior a la mitad del siglo XVI, anterior a 1550, es de las imágenes más antiguas que salen en la Semana Santa de Valladolid. Y es el protagonista de ese acto que realizáis, del Santo Entierro que realizáis vosotros. Sí, en perfecto y absoluto silencio, se trae a hombros de los hermanos comisarios y se trae hacia la capilla y posteriormente se le prepara con su sábana y con sus atributos de la Pasión para luego subirle al paso para sacarle a hombros el Jueves Santo. ¿Es cierto que los franciscanos tienen esa estrecha relación con los atributos, con los elementos de la Pasión? Históricamente, ya hace siglos, el obispo de Masemianópolis, en Valladolid, concede a la Orden Tercera distintos privilegios e indulgencias por portar y venerar los atributos de la Pasión, y por ello en Semana Santa, como se puede ver en las procesiones, nuestros niños llevan en unos cojines esos atributos de la Pasión en recuerdo y en honor a estas indulgencias, estos privilegios concedidos a los terciarios en Valladolid. Respecto a la cruz, pues evidentemente tenemos la gran dicha de portar siempre el Linum Crucis, que es la reliquia de la Santa Cruz de Cristo, y que portamos siempre el Viernes Santo, que es el Día de la Cruz. Un escenario y un protagonista. ¿Pero en qué consiste el ritual? ¿Cuándo se realizaba? ¿Qué fin perseguía? En pleno siglo XXI, una cofradía ha heredado esta tradición de realizar este cortejo fúnebre, manteniendo intacta toda su esencia. Una escenificación impactante, pero que tiene un sentido. Michel, ¿en qué consiste el antiquísimo ritual del entierro de Cristo? Como bien has dicho, realizar un entierro, es decir, se vela al Cristo durante las 24 horas, adoramos al Santísimo, porque luego los yacentes tenían una peculiaridad, se solían utilizar con ostensorio, es decir, solían ponerse en el corazón la hostia sagrada. Luego se hacía un auténtico entierro castellano, donde se traía a un tumulto funerario. Los entierros, antes de comenzar, tenemos 24 horas de oración, una Eucaristía, y cuando acaba la Eucaristía se traslada la imagen a su túmulo funerario. La iconografía de Cristo yacente muerto, José de Arimatea, María presidiendo, pues lo que era el Calvario, el descendimiento de Cristo ya muerto, actuando María como sacerdote, que es la iconografía que Juan de Juni en 1540 talló en el famosísimo entierro de Cristo. Se viene haciendo una procesión claustral en silencio sepulcral y llegado aquí se hace una pequeña oración, una oración franciscana: oh Altísimo Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, danos fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Y se le deposita, se cierra todos los cristales y el entierro finaliza ahí. ¿Qué sentido tienen todo este tipo de rituales para la fe? Lo que intentaban desde el principio el franciscanismo, igual que otras órdenes, pero principalmente el franciscanismo, es que a través de las imágenes, de las obras de teatro sagrado, pero no deja de ser una representación, llegar al pueblo, que el pueblo pudiera entender esos momentos pasionales en primera persona. Y ojo, un entierro tan especial como es el entierro de Cristo. Los franciscanos simulaban hasta en ese teatro la forma de morir de Cristo. Siempre en los terceros ejercicios solían finalizar con uno de los hermanos tumbado en el suelo y los demás hermanos rezando un responso sobre él. El yacente de Santa Isabel ya descansa en su urna funeraria bajo la mirada protectora y compasiva de San Francisco. Aguardará allí la llegada del Jueves Santo, para una vez más salir de la clausura y con paso sereno recorrer las calles de una ciudad. Para algunos será una nueva exhibición de arte, para otros la pervivencia de una tradición y un sentimiento único.
El mundo de las reliquias desprende un aroma medieval, el aroma de una época en la que la religión no era una simple forma de vida, sino que era la vida en sí misma. Sumergirse en el León medieval es atravesar una puerta hacia ese mundo en el que lo divino y lo humano conviven. Si el León medieval es el lugar para establecer la conexión entre ambas dimensiones, el momento es la Semana Santa. Templos vinculados con uno de los momentos más intensos de la cristiandad y varias cofradías son las responsables de custodiar varios santos fragmentos relacionados con la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. San Marcelo es el templo de culto más antiguo de León. De hecho, aquí están las reliquias de su patrón. Hace más de 7 décadas, los papones de la cofradía de Santa Marta y de la Sagrada Cena atravesaron por vez primera su puerta, pero hace apenas 2 años lo hizo una de las reliquias más desconocidas de la ciudad, la de Santa Marta. Persona vinculada a la vida de Jesús y a uno de los milagros más reconocibles para los fieles cristianos. ¿Quién era Santa Marta? Santa Marta es una de las mujeres santas que acompañaron la vida de Jesús. Se dice que tanto ella como su hermana María de Betania y su hermano Lázaro provenían de una familia muy rica que había en los alrededores de Jerusalén. Santa Marta, según nos cuenta los evangelios, era una mujer que junto con sus hermanos Lázaro y María tuvieron gran amistad con el Señor y este visitó en varias ocasiones su casa. Ese afán de servicio y el que ella siempre estuvo preocupada de servir al Señor la hizo ser la primera servidora, la hospedadora, como la llamamos nosotros en la Hermandad de Jesús en la tierra, y por eso los hosteleros siempre la acogieron como su patrona. Santa Marta se convierte en patrona de nuestra hermandad, nuestra protectora, por el gremio de hostelería, al cual esta hermandad estaba vinculada por el tema que los fundadores eran empresarios del gremio, y por eso se convierte en nuestra imagen titular y nuestra patrona. Santa Marta, la única relación que tiene con el milagro que hizo Jesús fue con el milagro de la resurrección de su hermano Lázaro. Ella es la que se lo pide, ella es la que declara públicamente la fe, es la primera mujer junto con San Pedro que creyeron en la fe del Señor, que dijeron: tú eres el Mesías. Y ante esa fe tan persistente, Jesús, conmovido por la pena de sus amigos y porque Lázaro era muy amigo de él, a petición de Marta hace ese milagro de la resurrección de Lázaro. La imagen es una talla del escultor Víctor de los Ríos, que cumplió 70 años de su entronización en esta iglesia parroquial de San Marcelo. Se piensa que allá por los años 50 se procesionó por primera vez en la procesión del Corpus Christi. Y actualmente se mantiene esa procesión, seguimos desfilando, procesionando con ella. Junto con la imagen de la Eucaristía, junto con el Santísimo, salen los patronos de los gremios. Por eso sale Santa Marta, patrona del gremio de hostelería, y ahí en ese altar tendríamos San Antonio, el patrono de las tiendas de ultramarinos. La reliquia de Santa Marta es una reliquia de contacto, objetos que en el Concilio de Trento la Iglesia impulsó a fin de poder ilustrar al pueblo vulgar sobre aquellas vidas modélicas y ejemplares, pero de aquello hace ya más de 350 años. Entonces, ¿qué utilidad cumple en pleno siglo XXI? ¿Qué interés puede tener para una cofradía el tener tal objeto? ¿Qué reliquia de Santa Marta vosotros veneráis? Hace un par de años, a petición de la hermandad, se solicitó a Tarascón y en el mes de febrero se nos envió esta reliquia, que es una reliquia de contacto. Se trata de un trozo de tela que tocó el brazo de nuestra protectora Santa Marta, que está entrada en la cripta de la iglesia de Santa Marta en Tarascón. El Directorio de Piedad Popular de la Congregación para el Culto Divino y la Doctrina de los Sacramentos distingue la veneración de las reliquias.
Hay tres tipos de reliquias. Uno que es la reliquia directa, que es cualquier parte del cuerpo del santo, el pelo, un trozo de carne, un trozo de hueso. Luego existen las reliquias de segundo grado, que son objetos que pertenecieron al santo y que el santo llevó y tocó, como puede ser el hábito. Luego están las reliquias de tercer grado o de contacto, porque han tenido contacto con alguna reliquia de primer o segundo grado. En este caso, este trozo de tela que tenemos aquí contactó el antebrazo del cuerpo de Santa Marta, que permanece en la cripta de la Colegiata de Santa Marta en Tarascón, en un sarcófago. Esta hermandad programó un viaje a Tarascón y se le ocurrió, San Fernando pedía, el intentar tener una reliquia de la Santa. La Santa Sede ahora no permite reliquias de santos anteriores al siglo V, por eso aquí se da una reliquia de contacto, nunca directa, porque está prohibido por la Iglesia. ¿Qué ha supuesto para nosotros? Pues una grandísima ilusión y un gran valor tener junto a nosotros algo que ha formado parte y que ha tocado parte del cuerpo de Santa Marta, a la que profesamos una gran veneración. Y se dio a venerar por primera vez el pasado año, el día de la festividad de Santa Marta, el 29 de julio, que estaba toda esta iglesia llena, y se dio a venerar a todos los fieles. Desde hace casi 900 años, la ciudad de León está indisolublemente vinculada a dos objetos relacionados con la Pasión de Cristo. Dos santos fragmentos que hace 2 milenios formaron parte de la corona mencionada en los Evangelios. León y la Iglesia del Mercado custodian dos de las espinas con las que los romanos coronaron a Jesús el Nazareno. Manuel, ¿cómo llegan las dos espinas de la corona hasta León? Bueno, pues llegan a través del cardenal Jacinto, que después va a ser el Papa Celestino III, llegan en 1173, parece que tenía mucha relación con España y viene como legado pontificio a una efeméride. Aquí hubo un importante monasterio benedictino, era territorio parroquial del Mercado y es un lugar donde estuvo regado por la sangre de los mártires. Vino para la exhumación y traslado del cuerpo de los mártires Claudio, Lupercio y Vitorico. Fue también recibido por los monjes, que los monjes le regalaron la cabeza de uno de estos mártires, Vitorico. Y él dejó como legado suyo y como detalle de gentileza, de amor a este monasterio, estas dos espinas. El monasterio desaparece con la desamortización de Mendizábal, hay un periodo ahí que no sabemos qué ha pasado con las reliquias, se habla de que estuvieron guardadas en el arca de los restos de uno de estos mártires. Lo que sí es cierto que un fraile benedictino de los exclaustrados en 1857 hace entrega al párroco de esta parroquia de estas dos espinas. Según algunas fuentes, llegaron a León como símbolo de agradecimiento. Para otras fue una moneda de cambio de reliquia por reliquia. Y varios siglos después, estas han sido testigos del esfuerzo de todo un pueblo para evitar su desaparición. Un milagroso periplo por varios conventos y la fe de decenas de fieles hicieron que estas dos espinas llegaran hasta la iglesia de Nuestra Señora del Mercado en el siglo XIX, para ser adoradas en un día concreto del año. ¿Qué supone para una parroquia tener vinculación con la Pasión? Pues nos ayuda a nivel de fe, a nivel de lo que estamos viviendo en esos días, que es prepararnos para el Triduo Pascual, para la Pascua, pero actualizar el misterio de la Pasión, muerte y resurrección del Señor nos ayuda a acercarnos a ese misterio, ver el tamaño de las espinas, pensar que han atravesado la cabeza de Cristo, las sienes de Cristo, porque somos humanos, siempre necesitamos elementos sugestivos que nos ayuden en nuestra pobre fe, en nuestra limitación, ¿no? Por eso existe el arte cristiano, por eso existen las reliquias. Estas espinas son un poquito parte de ese icono de los dolores de Cristo que nos ayudan pues a ver el amor que Dios nos ha tenido en definitiva. ¿Cómo no caer en la superstición, en la magia
Aquí en la parroquia damos a adorar las espinas el domingo de Pasión y viene preparado todo ello por la novena a los dolores. Precisamente las espinas no están puestas todo el año, expuestas al culto, se exponen ese día y también es un poco digamos, el hecho de la predicación que tú puedas hacer, la explicación que tú puedas hacer para evitar, digamos, esa visión a lo mejor religiosa natural o supersticiosa que se puede hacer, ¿no? ¿Como un camino para comprender? Sí, cómo no, claro, sí. Nos pueden ayudar precisamente a comprender pues, que Cristo ha padecido esto por nosotros por amor, ¿no? Y en esa explicación hay que mostrar las reliquias. Si son reliquias de santos, pues la cercanía de los santos. Es su cuerpo, que está aquí en la tierra, corrompiéndose, o digamos su cuerpo o incorrupto o corrompido, porque queda el hueso, pero su cuerpo glorioso está en el cielo. En el caso de las espinas, pues nos ayudan a contemplar la pasión de Cristo, el icono de la pasión de Cristo. Pero sin duda la reliquia por excelencia es el Lignum Crucis, un pedazo de la cruz verdadera descubierta por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que legalizó el cristianismo en el siglo IV. Según la tradición, Santa Elena mandó partir la cruz donde murió el nazareno y repartir los fragmentos por todo el mundo. En León, una de las cofradías negras, adora desde hace medio siglo uno de esos pedazos de aquel crucifijo, fragmento que además le da nombre: Real Cofradía de Minerva y Veracruz. José Inés, ¿qué significa ser una cofradía negra? Pues ser una cofradía negra en la Semana Santa de León es formar parte de una de las tres cofradías más antiguas y centenarias, que son la Cofradía de Angustia y Soledad, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y la Cofradía Real de Minerva y Veracruz. Somos una cofradía sacramental en lo que respecta a la Minerva y penitencial en lo que respecta al culto a la Veracruz. La Cofradía de la Minerva se crea en 1612 y la de la Veracruz creemos que es a principios del siglo XVI. Bajo la denominación de Real Cofradía de Minerva y Veracruz, en León existían muchas cofradías y pequeñas hermandades, que después, en el transcurso del tiempo, y en el año 1876, se fusionan las dos cofradías, creando la entonces Cofradía de Minerva y Veracruz. Pero en el año 1970, en una visita que realiza aquí a León el entonces Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Su Majestad don Juan Carlos I, el abad y la Junta de Seises le piden que si quiere ser abad de honor de esta cofradía, ¿no? En 1996 conseguimos que la Casa Real conceda a la cofradía el título de Real Cofradía. Ahora mismo nos encontramos en la iglesia de San Martín, sede canónica de nuestra cofradía, y es donde nosotros realizamos pues todos nuestros actos importantes. Para nosotros una imagen importantísima en la cofradía es la Piedad, que hizo Luis Salvador Carmona en 1750. Sale en dos procesiones en la Semana Santa de León. Sale los lunes santos y después sale los viernes santos. ¿Qué relación guardáis con la cruz verdadera? Lo que es el culto a la cruz lo venimos realizando toda la vida. Pero es a partir de 1959 cuando el entonces obispo de la diócesis de León dona un relicario de la Santa Cruz extraído del existente en el monasterio de Santo Toribio de Liébana en Santander, ¿no? en Cantabria. ¿Pero juega un papel vital la reliquia en la cofradía? ¿Qué sentido tiene para ella? Las mentalidades cambian con el tiempo, y lo que antes era fundamental, ahora puede haber quedado despojado de su sentido. Sí, para la cristiandad durante mucho tiempo un pedazo de la cruz era vital, y la Semana Santa la expresión pública de la fe. Pero ahora se expone en determinados momentos, está guardada siempre como si fuera un tesoro. Esto es una custodia donde se encuentra aquí en el interior la reliquia de la Santa Cruz, la que nos fue donada por el obispo Almarcha en el año 1959 a la cofradía y que provenía de Santo Toribio de Liébana en Cantabria. Esta custodia, que se encuentra aquí en la iglesia de San Martín, la tenemos ahí donde está expuesta al culto, la veneramos en la Cruz de Mayo, el día 3 de mayo, y en la fiesta de la Exaltación de la Cruz.
Tenemos una cruz, que es la cruz del Lignum Crucis, será probablemente de finales del siglo XVI, y en esa cruz, en la Semana Santa, es donde nosotros portamos la reliquia, que se pone en la parte de abajo, y la sacamos en la solemne y oficial procesión del Santo Entierro, que los años impares organiza nuestra Real Cofradía, y en la procesión del Miércoles Santo, que se llama Procesión de la Virgen de la Amargura, que también organiza esta cofradía. Ese paso es el paso oficial de la cofradía. El trono en el que se lleva la cruz y el relicario es el más antiguo que tiene la Semana Santa leonesa. Fue diseñado en el año 1917 por el arquitecto Manuel de Cárdenas. Lo llamamos el paso de los niños porque era donde comenzaban, y después, digamos, ahí se formaban, aprendían un poquitín a pujar y después ya se iban a otros pasos. Este paso se ha convertido en un referente de la Cofradía de Minerva y Veracruz. No solamente le pujan 85 titulares, sino que tiene otros 60 suplentes, le acompañan unas 60 manolas. Que la reliquia es muy importante para vuestra cofradía. Es importantísima, partiendo de la base de que no todas las cofradías que existen tienen la gran suerte de poder tener una reliquia de la Santa Cruz, pero nosotros le estamos rindiendo culto a la cruz, como Veracruz que somos, siempre es muy importante, es decir, y más en esta cofradía en la que tenemos la gran suerte de que somos sacramentales en cuanto a la Minerva y penitenciales en cuanto a la Veracruz. La de Santa Marta, las dos espinas, la cruz. Ninguna de esas reliquias tendría sentido sin lo que simboliza lo que custodia una de las cofradías más jóvenes de la ciudad de León, la del Santo Sepulcro y Esperanza de la Vida. Desde hace menos de un año, sus cofrades veneran el último santo pedazo llegado a la ciudad, el del Santo Sepulcro. ¿Cómo se consigue una reliquia? Habitualmente hay que cumplir una serie de procesos. Te piden un conocimiento primero del destino de esa reliquia. ¿Para qué se busca esa reliquia? Nunca se debe obtener una reliquia para el culto privado, sino que debe ser para un culto público. Es muy difícil obtener una reliquia para un culto privado. Y además necesita no solo un lugar donde va a estar venerada, sino una autorización del obispo diocesano dando esa conformidad. Tenemos la suerte de tener en nuestras manos un trozo del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde Jesús resucitó. Procede de allí, de Jerusalén, con motivo de una peregrinación que la Cofradía Santo Sepulcro Esperanza de la Vida realizó a Tierra Santa en el pasado mes de septiembre, coincidiendo con su 25º aniversario. Pues lo primero que hicimos fue dirigirnos al custodio de Tierra Santa para decirle que teníamos intención primero de viajar a Tierra Santa y de obtener una reliquia si fuese posible. Querían conocer quiénes eran la cofradía, cómo estaba formada, cuál era el destino de la obra y por último nos pidieron una conformidad escrita de nuestro obispo diocesano. Y finalmente el obispo diocesano nos ofreció una carta, el último de los documentos que nos requerían. Nos presentamos en la custodia de Tierra Santa y allí se la entregamos a la persona que en nombre del custodio nos iban a hacer entrega de la reliquia y fue ese momento en el que definitivamente obtuvimos esa reliquia. Es evidente que una reliquia no se concede simplemente por una petición, sino que precisa la autorización de la autoridad eclesiástica, léase el obispo diocesano, un lugar para estar expuesta, léase el convento de las Madres Concepcionistas, una propiedad, que en este caso es la de la Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida, y evidentemente un motivo. En nuestro caso era el 25º aniversario y además nuestra propia denominación, Santo Sepulcro Esperanza de la Vida. Nunca nada más claro ni nada mejor. La piedra de Cristo que fue testigo excepcional de la resurrección del Señor. Un detalle muy importante que no debemos olvidar es la autenticidad de la reliquia, cómo se demuestra. El lacre con el sello de Tierra Santa, junto con los hilos que cierran toda la piedra. Sin ese documento, sin este lacre, tampoco tendría validez. De hecho, una de las cosas que nos advirtieron es que no tocásemos la reliquia en ningún momento, que nunca nos desprendamos de esos elementos que de alguna manera dan autenticidad a la piedra. Incluso don Julián, nuestro obispo, cuando la conoció, me pidió que expresamente el relicario que se realice conserve tanto la caja como todo el aspecto estético, porque en ningún momento se puede prescindir de ese lacre. Con la reliquia te entregan un documento que acredita que realmente esta reliquia procede de donde decimos. Se trata de un documento firmado por el guardián de Tierra Santa que recoge el texto donde se acredita que ha sido obtenida y para dónde va. Nos dice que está
recogida de las últimas obras que ha habido en el Santo Sepulcro y de esa roca que se ha removido para el asentamiento del edificio que contiene el Santo Sepulcro, de allí procede esta reliquia. Es la única manera de demostrar que una reliquia es auténtica. Hay muchísimas reliquias que han perdido este documento. Sin este DNI, la reliquia no tendría valor, porque piedras del Santo Sepulcro teníamos procedentes y entregadas por diferentes personas, recogidas allí, una pseudo-reliquia, porque son reliquias falsas. Este pequeño fragmento procede del lugar donde, según la tradición cristiana, se produjo la resurrección. Este hecho lo convierte en la reliquia que fue testigo excepcional del misterio de la resurrección, sobre el que se asienta todo un credo y, por supuesto, la Semana Santa. Un objeto que pone en contacto directo al creyente con el conocido como primer misterio glorioso. La reliquia viene a cumplir una idea de principio, el complementar el sentido que tiene la cofradía como la resurrección de nuestro Señor, como un elemento más de nuestra vigilia pascual que llevamos a la calle. Termina de representar todos nuestros valores y nuestros sentimientos sobre nuestra procesión y nuestra cofradía. Nace con la idea de ocupar un hueco que no existía en nuestra Semana Santa, que es la celebración de la vigilia pascual, el fuego, el cirio, el agua, celebrar la vigilia con nuestros hermanos al finalizar la procesión. Con esa idea nació y con esa continuamos, y la reliquia termina ahí. Si estuviésemos hablando de un acopio de patrimonio, cometeríamos un grave error, porque perderíamos el sentido de la cofradía. ¿Qué sentido tendría toda una semana de pasión? ¿Qué sentido tendría toda una semana de muerte si no acabase en la resurrección de Cristo? Por eso, previamente a la celebración de la Vigilia Pascual, celebramos nuestro Camino de la Luz, que es como se denomina la procesión. ¿Qué sentido tendría para nosotros, siendo la cofradía del Santo Sepulcro, tener patrimonio por tenerlo? No. ¿Qué patrimonio es el importante para nosotros? El procedente del sepulcro de Cristo, porque además la cofradía se fija en la resurrección, en el momento del paso de la muerte a la vida. Incluso un elemento muy importante que tenemos es el memento. El tradicional libro de difuntos de las cofradías, nosotros además lo procesionamos y lo procesionamos junto a nuestro titular, el Santísimo Cristo Esperanza de la Vida. También hay que indicar que el memento preside todos nuestros actos. Con el sentido de recordar que los que están aquí inscritos están procesionando como en su día lo hicieron, pensando en la resurrección definitiva, camino de la luz definitiva. Lo importante no reside en saber si una reliquia es verdadera o falsa. Estos pequeños fragmentos de madera, piedra o tela esconden en su pequeña extensión algo muy grande para millones de personas en el mundo. El gran misterio de la cristiandad, el de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Las auténticas prueban su origen, pero sin duda, la verdadera prueba para los santos fragmentos es seguir generando sentimientos y momentos de reflexión para todo aquel que se acerque a ellas.